Hoy voy a contestar algunas dudas de mi comunidad. Puede que estas respuestas destraben alguna parte de tu proceso constructivo o te ayude finalmente a tomar acción y a construir tu propio horno de barro. Así que ahí vamos. Lo primero que quiero hacer antes de comenzar el video es hacer una pequeña aclaración y es la siguiente. Todas las respuestas que voy a dar tienen que ver con mi experiencia como constructor de horno de barro, que obviamente no es profesional. No soy un profesional, no vendo ese servicio ni mucho menos. Simplemente traslado lo que yo hice y la experiencia que tuve con distintos materiales, con distintos métodos constructivos y demás. Es posible que no estés de acuerdo con muchas de las soluciones que yo voy a aportar. Lo que sucede es que hay muchas formas de construir hornos y además cada maestrito tiene su librito. Si vos tenés una solución superadora a la mía, te pido que por favor la dejes en los comentarios y después en videos posteriores podamos destacarlos. O sea, la idea es generar un círculo virtuoso, pero siempre desde el dar, desde la ayuda y nunca desde la soberbia y el ego. Esa es la idea. Bueno, la primera pregunta es la siguiente. Hola, ¿cómo estás? ¿Se puede hacer un horno de barro solo? O sea, con la mezcla sin ladrillo, sin ningún tipo de estructura. Y a propósito de esta pregunta, hay una segunda pregunta que tiene que ver con esto que dice: ¿has utilizado ladrillo sin cocinar, o sea, barro crudo? La respuesta simple a esto es sí, se puede. Podés hacer un horno de barro solamente con barro, sin ladrillos. Vas a tener la complicación de que vas a tener que generar un esqueleto con algún tipo de material. Un esqueleto que soporte o que funcione como de estructura de sostén para el barro. Yo he visto algunos videos que están aquí en la plataforma de YouTube que utilizan ramas, ¿no? O maderas finas con las cuales hacen toda la estructura o una especie de esqueleto. También puedes usar algún alambre o algún tipo de hierro al cual le des la forma y después ir rellenando con barro toda esa estructura hasta formar la bóveda del horno. Esa es una alternativa. La segunda alternativa, y respondiendo a la segunda pregunta que me dejaron, es utilizar ladrillos crudos. Aquí en Argentina el ladrillo común es básicamente un ladrillo hecho de adobe, o sea, es un ladrillo hecho de barro. De hecho, yo ahora estoy construyendo un horno de barro en mi casa y estuve utilizando ladrillos comunes, cocidos, no crudos. Son ladrillos que pasan por un proceso de cocción en grandes hornos y bueno, quedan con ese color rojizo característico. Pero cuando el ladrillo está crudo, el ladrillo de adobe crudo, es básicamente tierra con la forma de ladrillo. Y he visto, yo no lo he utilizado, pero sí he visto y me han comentado, porque lo han hecho amigos míos, que queda muy bien. Lo que utilizan es justamente este ladrillo crudo y lo utilizan como si fuera un ladrillo común. Arman toda la bóveda del horno y después lo revisten con barro. ¿Qué es lo que pasa? En ambos casos, utilizando ladrillos o sin ladrillos y con una estructura sostén, lo que sucede es que ese barro que utilizamos para realizar el horno, ese barro crudo, al calentar el horno y al generarse calor dentro de la bóveda, se cocina y queda toda una estructura unificada. Yo creo que debe ser un horno muy pero muy eficiente y además muy atado a la forma tradicional de construcción de hornos de barro. Así que está bueno, yo lo probaría, me parece una buena alternativa para construir un horno de barro y por supuesto muy atada al estilo tradicionalista que por lo menos aquí tenemos en Argentina. Siguiente pregunta. ¿Qué nos podrías decir sobre el piso del horno? ¿Qué material usás? A propósito de esta pregunta, yo recientemente publiqué un video que voy a dejar en la descripción. Es un pequeño short donde le pedí a mi comunidad que me sugiera qué material podía usar para la base de mi horno de barro. Más allá de que yo utilicé vidrio y barro únicamente, hubo muy buenos aportes de parte de la comunidad, así que te recomiendo que vayas a ese video y que sobre todo le preste mucha atención a los comentarios, porque, repito, hay comentarios con muchísimo valor y que te pueden ayudar muchísimo. En la descripción yo te dejo el enlace al video y mucha atención a los comentarios porque están muy buenos y además porque tenemos una comunidad muy copada que hace excelentes aportes. Volviendo a la pregunta, te diría que la forma tradicional de hacerlo es poner vidrio y sal. Yo en el horno que estoy construyendo en este momento no utilicé la sal, básicamente porque vi en algunos videos que la sal terminaba corrosionando la estructura de hierro del hormigón armado que se utiliza para la base. Esto depende de si vos utilizás una estructura de hormigón
o no, y del espesor de esa estructura de hormigón. Yo, a pesar de que tiene un buen espesor, preferí no utilizar simplemente por una cuestión preventiva, pero el modo tradicional de hacerlo es hacer una estructura de vidrio, sal y agregarle barro. De esa manera fue que yo construí mi primer horno de barro y la verdad es que no tuve ningún problema. Y vos ves, la estructura de hormigón está impecable, no hay corrosión, no hay señal, por lo menos de afuera no hay señales de corrosión, y el horno está a la intemperie y expuesto a las condiciones climáticas y sobre todo a la humedad que puede afectar. Y todavía sigue funcionando y está en perfecto estado. Así que bueno, termina siendo una decisión personal. En este momento yo solamente usé vidrio. Algunas opciones que tenés quizás no sean las más baratas, pero te las doy igual. Es utilizar vermiculita. También podés utilizar vidrio solo, como hice yo. O si no, nada, en el caso de que utilices ladrillos refractarios en la base del horno, ¿no? Si no, también alguna gente me recomendó piedra de río. O si no, arena o arena de río también. Siguiente pregunta. ¿Alguna vez has usado cenizas de leña en el mortero para impermeabilizar y dar dureza al mortero en reemplazo del cemento? ¿Qué te parece su rinde? En principio nunca usé ceniza. Sin embargo, muchos miembros de esta comunidad me lo recomiendan en los comentarios de mis videos, pero muchísimos. Entre esos comentarios lo que se destaca, o lo que destaca la gente que lo utilizó, es la dureza que se genera después de que se seca ese mortero, y después me destacan la textura que queda y la capacidad térmica que tienen las cenizas o el mortero hecho con cenizas. También destacan la suavidad que tiene el mortero al momento de prepararlo. La realidad es que yo no he utilizado, sin embargo, en este horno de barro que estoy haciendo, tengo ganas de hacer un mortero a base de ladrillo molido, cemento y cenizas, que así he visto que algunos youtubers preparan una especie de cemento refractario. Incluso en algunos comentarios me han dicho algunos usuarios que es la forma tradicional de preparar cemento refractario, porque aparentemente la arena es el elemento que se rompe con el calor, no el cemento, así que se podría usar cemento en la mezcla sin que el calor lo afecte. Bueno, veremos, vamos a hacer algunas pruebas y después les confirmaré cómo queda. Pero en principio yo voy a utilizar ceniza en este horno que voy a hacer. Seguramente el proceso de construcción lo suba apenas lo termine, así que estén atentos al canal. Después, con respecto a su rinde, no tengo idea, como nunca lo utilicé no puedo contestar esta pregunta, pero bueno, sin dudas yo creo que utilizaría la ceniza y de hecho lo voy a hacer en mi próximo horno de barro. La siguiente pregunta es una pregunta bastante frecuente y dice lo siguiente: ¿proporción de sal y barro? Esto tiene que ver con la proporción de sal que hay que agregarle al barro al momento de hacer un mortero, si es que decidís utilizar sal para tu mortero, o sea, agregarle sal al barro con el que vas a construir tu horno de barro. Bueno, en principio es una decisión personal. Yo ya he mencionado en otros videos que la sal lo que hace es agregar propiedades refractarias al barro. Sin embargo, no sé si existe una regla general para decirte si utilizan tantas cantidades de sal por tantas de barro. Yo en particular, la cantidad que utilicé en mi primer horno de barro, en el primer horno de barro que construí, fue una parte de sal por cada 10 o 12 partes de tierra. O sea, uso muy poca sal. Pero tengo entendido que hay gente que utiliza más cantidad justamente por las propiedades reflectivas que tiene la sal. Bueno, esto queda absolutamente a tu criterio. Te repito lo que utilicé yo para que te sirva de guía. A mí me funcionó muy bien. Yo utilizo una parte de sal por cada 10 o 12 partes de tierra. ¿Qué material aislante se puede utilizar? Es una pregunta con varias respuestas. Yo te doy algunas opciones. La primera opción es la opción barata. La opción barata siempre va a ser el barro. Y ni siquiera es barata, es gratis. Agarrás tierra, agua, preparás el barro y con eso generás la aislación. Simplemente con barro tenés la opción gratis para aislar tu horno de barro de una manera absolutamente efectiva, porque el barro funciona muy bien, es un gran aislante térmico. Ahora bien,
Quienes quieran salirse un poco del esquema tradicional de construcción y utilizar otro tipo de materiales constructivos, quizás con fines estéticos, lo cual está perfecto, tienen una opción intermedia en términos de valor, que es por ejemplo el hormigón liviano, que es un hormigón que se hace a base de cemento con bolitas de tergopol y ladrillo molido. Esa puede ser una buena opción para utilizar como aislante. Yo no la utilicé, he visto gente que lo utiliza, pero realmente no he probado. Te lo doy simplemente como opción a modo informativo, pero no sé qué tan eficiente es. Yo utilicé el barro y es muy eficiente. Y ahora bien, te doy las alternativas más caras, que hay un montón. También esto depende del país del que me estés mirando. Aquí en Argentina en general todos estos materiales que voy a mencionar son caros, pero quizás en tu país sean un poco más accesibles y puedas utilizarlos. El primero es utilizar vermiculita en el mortero. Aquí en Argentina es carísima, pero en otros países tengo entendido que es más barata, así que la vermiculita puede ser una buena opción, o algún otro tipo de mineral de similares características a la vermiculita. Lana de vidrio es la opción clásica, aquí en Argentina es una opción muy utilizada, o también la fibra cerámica. Yo estas opciones la verdad nunca las utilicé. También he visto que una opción bastante accesible dentro de las opciones caras, podemos decir, es la lana de roca mineral en formato de rollo. Tiene que ser en formato de rollo y no en formato de placa, porque es un poco más flexible y vas a poder adaptarla a la forma de tu horno. La placa es rígida y te va a costar darle la forma justamente a esa placa. Y después he visto que hay gente que utiliza aislante térmico con espuma. Tiene que ver más bien con una cuestión de accesibilidad a los materiales, ¿no? o a lo que te dé tu bolsillo. Pero te repito, la opción más barata y súper eficiente sigue siendo el barro. Siguiente pregunta. Me dicen, ¿mierda de caballo fermentada por 15 días? ¿Igual en 3 días no se seca? Rico va a quedar lo que se cocine si le pones bosta de caballo y fermentás por 15 días. Bueno, esta pregunta tiene que ver con un video en el que yo enseñé a hacer el mortero para el horno de barro. Hay muchas formas de hacer el mortero y te diría que hay una forma por cada constructor. Yo utilicé una forma tradicional que es justamente ponerle bosta de caballo al barro y dejarla fermentar por 15 días. Es un método que tiene la ventaja de que le da mayor plasticidad. A ver, porque muchos me consultan, ¿por qué le pones bosta al mortero? Básicamente porque la bosta le da plasticidad al mortero y lo que hace es que mejora sus capacidades de flexibilidad, lo que permite que apenas se raje o apenas se agriete. Se va a agrietar y se va a rajar igual, pero ¿sabes lo que pasa? Esas grietas o esas rajaduras que va a generar cuando se seque no van a ser tan grandes, así que después vas a poder taparlas con mayor facilidad. Esa es la gran ventaja que tiene utilizar bosta. Y además la bosta de caballo aporta material orgánico, aporta césped, pasto o lo que coma el caballo, ¿no? Así que bueno, esto también va a aportar a esta flexibilidad del mortero. Yo te la recomiendo muchísimo que uses la bosta de caballo. Ahora entiendo que no la quieras usar. Sin embargo, también tengo que advertirte que la bosta de caballo no transporta el olor a la comida, porque cuando se seca y si vos haces un buen curado del horno, el olor desaparece por completo. Así que quédate tranquilo porque tus comidas no van a tener olor a bosta de caballo fermentada. Ni ahí. Quizás cuando la empieces a trabajar, cuando construyas tu horno de barro, sí sientas un olor extraño. No es un olor tan desagradable, pero bueno, tiene olor. Producto de la bosta de caballo y la fermentación. Esto desaparece con el curado del horno. Esa es la realidad. Sin embargo, yo quiero decirte lo siguiente. En el horno que estoy construyendo actualmente, yo no voy a utilizar este mortero. No voy a fermentar mi barro. Por la siguiente razón. Porque lo estoy construyendo a puertas del invierno. Hace mucho frío y se me extienden mucho los tiempos de fermentación. Si vos construís tu horno en primavera o en verano, esto en 15-10 días ya está fermentado. Pero como hace tanto frío, fermenta más lento y la verdad es que ya quiero terminar mi horno, así que voy a simplificar y lo voy a hacer simplemente con barro, que puede ser una opción totalmente viable para vos también. Así que termina siendo una decisión personal. Yo te recomiendo, por sus características plásticas,
fermentar el barro. Y fermentarlo tranquilo y utilizarlo tranquilo porque no se va a trasladar el olor a tus comidas. Y esto te lo digo con absoluto conocimiento de causa porque en el primer horno que construí yo utilicé bosta fermentada y nunca me salió con olor ninguna comida. Otra pregunta súper clásica, ¿dónde va la chimenea? Bueno, te la voy a hacer súper simple, la chimenea va adelante. Ahora bien, ¿por qué vos la ves habitualmente atrás? Porque el método constructivo tradicional de aquí de la Argentina, en otros países también lo he visto, pero con menos frecuencia, pero aquí en la Argentina, tradicionalmente, las chimeneas o las troneras, como se les llaman también tradicionalmente, van atrás a 3/4 partes de altura, del lado de atrás. Fue así como construí mi primer horno de barro, ¿no? La tronera la tenía atrás a 3/4 de altura. Ahora bien, la mejor forma es ponerlo adelante porque facilita la circulación de aire entre la comida, ¿no? Tener la chimenea en la parte de adelante, justo por detrás de la puerta del horno. Yo en mi primer horno la hice de modo tradicional, a 3/4 de altura del lado de atrás. En este horno que estoy haciendo, pese a que me quedaría mejor que esté del lado de atrás, lo voy a poner adelante, como se hace tradicionalmente en los hornos italianos, por ejemplo de Pisa, porque justamente permite una mejor circulación del calor por dentro del horno. Esto también tiene que ver con el diseño que mejor se adapte a tus necesidades o al espacio en donde vos vas a instalar el horno de barro. Si vos vas a instalar tu horno en el interior de una casa, en el interior de un quincho, por ejemplo, o en una galería, capaz que te conviene ponerlo atrás con una chimenea que vaya contra la pared y listo. O sea, esto tiene que ver absolutamente con el diseño. Hace poco vi un horno que estaba bien pegado a una especie de estufa hogar. Entonces aprovechaban la salida de la estufa hogar para que se lleve también los gases del horno. Bueno, perfecto. El tipo hizo la adaptación porque era la forma más eficiente a nivel constructivo para resolver ese problema. Así que vos tenés que buscar la eficiencia y tenés que buscar la practicidad, el modo que te quede mejor a vos como constructor. Así que esa es mi respuesta, busca la alternativa que a vos te resulte mejor. Si te tengo que recomendar algo es no la pongas al centro, porque justamente en el centro del horno es donde se concentra la mayor cantidad de calor y justamente no queremos que ese calor se pierda por la chimenea. Así que ponelo adelante o atrás, nunca en el centro, y de ahí es cuestión de gustos, es cuestión de adaptación a tus necesidades. Siguiente pregunta. No tengo horno y nunca me había planteado tener uno, pero la verdad es que con estos videos me están entrando las ganas. En comparación con un asador, ¿qué tanto hay que cuidarlos respecto a que no se pasen las cosas y en tener que estarles avivando el fuego? ¿Se pueden descuidar más para cocciones lentas o necesitan más vigilancia? Bueno, es una pregunta difícil de responder, pero entiendo el punto. Lo primero que te voy a decir es que un buen horno mantiene el calor constante por muchísimo tiempo. Esta es la característica de un horno bien construido, que mantiene el calor por mucho tiempo. Teniendo en cuenta esa característica, si tu horno está bien construido, no va a requerir que vos estés encima de la comida todo el tiempo, porque al mantener constante una temperatura es cuestión de conocer tu horno y nada, meterla y sacar simplemente cuando vos calculas que está lista la comida. Si tu horno está mal construido y pierde calor, es posible que tengas que reavivar el fuego o meterle algún tronquito o dejar brasas alrededor como para que se mantenga el calor un rato más. Esto es muy común, que a veces se dejan brasas adentro del horno, pero no es absolutamente necesario. Si tu horno mantiene y contiene bien el calor, mucha gente lo que hace es sacar las brasas y cocinar con el calor residual o con el calor que absorben las paredes durante el proceso de calentamiento. Pero por supuesto, cada horno es diferente y vas a tener que, como decimos aquí en la Argentina, tomarle la mano a tu horno, o sea, adaptarte al funcionamiento de tu horno y ver de qué manera funciona mejor, ¿no? Hay hornos en los que vas a tener que mantener un fueguito prendido a un costado para que se cocinen o para mantener el calor, y bueno, ahí vas a tener que estar más atento a que ese fuego no se apague, ¿no? Y hay hornos que no van a requerir de ese fueguito para mantener el calor porque están bien aislados, porque están bien construidos, y yo creo que esos hornos son los que te van a
generar menos trabajo al momento de cocinar algo en ellos. Respecto a las cocciones largas, nada, lo mismo. Un buen horno mantiene la temperatura por mucho tiempo, así que vas a poder hacer braseados o carnes, qué sé yo, una pata entera de vaca o de cerdo, que tienen mucha pulpa y que son profundos y que requieren de mucho tiempo de cocción. Bueno, vas a poder hacerlo tranquilamente. Con un horno que está más o menos, y bueno, no sé, tendrías que ver las alternativas. En general, te debo decir que el horno no requiere demasiada atención al momento de preparar las comidas. También esto tiene que ver mucho con cuánto te guste el ritual del fuego y qué tan comprometido sos al momento de cocinar, ¿no? La verdad es que a mí me gusta mucho cocinar y me tomo mi tiempo para hacerlo porque lo disfruto. Me parece que es un momento más de relaje, un momento de disfrute. Me gusta estar afuera, al lado del hornito, al lado del fuego, y disfrutar de todo ese proceso que es prender el horno y hacer las preparaciones tranquilos, y después disfrutar con mi familia o con mis amigos de esas exquisitas preparaciones que salen de los hornos de barro. Así que bueno, también tiene que ver con cómo seas vos. Bueno, muy bien, hasta aquí las preguntas. Por supuesto, si vos tenés alguna consulta podés dejarla en comentarios y vamos a hacer un próximo video de estas características con nuevas consultas que surjan. Acordate de que si no estás de acuerdo con las respuestas que ofrecí en este video, podés vos dejar tu opinión, siempre con respeto y tratando de ayudar a esta gran comunidad que estamos conformando, esta comunidad de horneros. Así que bueno, hasta acá este video. Seguime si no lo haces y nos reencontramos en un próximo. Y acordate que estoy en proceso de fabricación de mi horno de barro. Ya hay algunos videos publicados al respecto, pero pronto se vienen más, sobre todo la parte de la cúpula, que es la más importante. Así que quédate prendido a este canal. Te mando un abrazo muy grande y nos reencontramos pronto.